Muy buenas tardes, nos encontramos en el espacio sagrado más importante de los Incas, el Gran Coricancha. Hoy haremos un análisis interesante de su significancia histórica y cultural. Entérate de esto y mucho más en este tu programa, Desenterrando la Verdad con Amadeo Valer. Cristóbal de Molina el Cusqueño menciona que el nombre pretérito de este espacio fue Huaricancha, en épocas anteriores al desarrollo inca. Luego, Cieza de León, en su crónica Señorío de los Incas, menciona que el nombre de este espacio fue Intihuatzin, traducido al español sería la Casa del Sol. Pero alrededor de 1440, el noveno gobernante Inca Pachacuti decide hacer una reconstrucción cuasi total del lugar y ordena que se coloquen placas de oro en la parte del muro exterior, en la parte alta. Después de este hecho, el lugar cambia de nombre a ser Coricancha, porque Cori significa oro y cancha, muro cercado. Entonces, Coricancha significaría muro cercado de oro. En estudios arqueológicos interesantes realizados en los años 70, el doctor Luis Barreda Murillo identificó que el verdadero templo o espacio sagrado en época inca fue el patio abierto, porque el campesino moderno, cuya edificación de sus viviendas es muy parecida al Coricancha, aún hace sus ceremonias y rituales en el patio abierto. Incluso después de estas, entierran ofrendas en la parte central del patio. Ese mismo hecho, descubierto por la antropología, ayudó a Barreda a descubrir que el verdadero templo o espacio sagrado en época inca fue el patio abierto. Y efectivamente, en la parte central del patio inca, él encontró ofrendas que fueron enterradas en época inca. Estas comprendían ídolos de oro, conchas de Spondylus, hojas de coca, etcétera, etcétera. Inca Garcilaso de la Vega, en su crónica Los Comentarios Reales de los Incas, publicado en primera instancia el año de 1609, menciona que en el Coricancha había 5 recintos o 5 aposentos dedicados a 5 deidades. Uno de ellos vendría a ser el Cuichi o arcoíris. Se presume que fue esta edificación. La segunda vendría a ser el recinto o aposento dedicado al rayo o illapa, sería el que tenemos por allá. Y ya también, enfrente, hacia el oeste, Venus y las estrellas. Y al lado derecho de Venus estaría a la luna, y donde hoy se encuentra el templo católico, al sol. Después del terremoto de 1950 se aprovechó para hacer restauraciones y reconstrucciones. Quien intervino esta parte del edificio debió ser muy respetuoso de las recomendaciones internacionales, pues existen cartas como la de Atenas, la de Venecia, que recomiendan que si uno va a hacer una restauración, debe diferenciar bien claro lo restaurado de lo original. Siguiendo esa política se hizo estos agujeros para demostrar qué parte es reconstruida o nueva y qué parte es original. Dense cuenta que aquí el trabajo fue hecho seguramente con martillos inca, martillos líticos de hematita o jiwaya, pero ya también la parte moderna está hecha con puchardas, aparte que en las uniones aquí podemos evidenciar concreto. Los incas no conocieron concreto. Muchos consideran que este bloque lítico muy pequeño, que está a manera de parche, proviene de época inca, pero el doctor Luis Barreda Murillo identificó y fue testigo ocular de que en esta parte existía un clavo antiguo y que en el momento de la restauración, al ser retirado, quedó un forado. Ahí el restaurador desgastó una piedra y con un poco de cemento lo encajó. Entonces este bloque lítico minúsculo no es de época inca. Entonces en este espacio, aposento, probablemente donde encajaba el ídolo al cuichi o arco iris, se ha colocado una piedra para poder ver que 3 ventanas se alinean casi a la perfección.
para poder divisar la simetría de la arquitectura inca. Nos encontramos en el espacio abierto, donde se puede divisar un bloque lítico de forma curiosa. Erróneamente, y llevados por sus caprichos personales, algunos logran mencionar que esta fue la roca de la guerra, o uno de los Ayar petrificado, etcétera, etcétera. Pero esta piedra ya se ha identificado de dónde fue traída, y fue en tiempos modernos, porque cuando existía el Patronato de Arqueología, el doctor Luis Apardo hizo traer este bloque lítico que estaba tirado, desperdigado, en una cantera inca. En ese entonces, su amigo, el doctor Luis Barreda Murillo, era vicerrector administrativo de la UNSAC. Entonces, ellos solicitaron un volquete y con ese volquete lo trajeron hasta este sector. Por años estuvo tirado al lado que da hacia Avenida El Sol, pero de ahí, sin ningún criterio científico o académico, fue recolocado en los años 90. Hoy lo que más hace es generar confusión. Lo más probable es que fue un capitel español a medio trabajar, no concluido, pero no es una pieza inca. Es cierto que algunas crónicas mencionan que hubo una roca, ¿no?, que pudo servir para hacer ciertos sacrificios, pero esa debió ser destruida por los extirpadores de idolatrías. Esta no es la piedra que mencionan estas crónicas. Este espacio, sin la roca en medio, fue una fuente de agua, y vamos a mostrar la evidencia de ello. Al fondo hay 3 agujeros que sirvieron para drenar el agua al exterior, hacia la calle Aguajpinta. El nivel de muro tenía una hilera de piedras más, hasta esta altura. Por ello, existen desgastes en este sector, como en el otro, que evidencian que existió un muro para contener las aguas. Antropológicamente hablando, se sabe que el agua era una deidad en época inca. Entonces, este agua tenía que ser sacralizada en espacios como este para después fertilizar a la madre tierra o Pachamama. En este espacio se puede divisar muchos bloques líticos que están fuera de contexto. Algunos de estos fueron parte de construcciones, canales de agua, etcétera, etcétera. Pero algo importante también, muchos de estos son producto de experimentos que hicieron arquitectos e ingenieros civiles en el siglo XX. Entonces ahí viene la confusión de darles errada interpretación. Allá podemos ver un bloque lítico que muchas veces ha sido confundido, que esto era parte del machimbrado, la técnica que los incas aplicaron al interior de los muros para hacerlos más resistentes. Nunca se ha evidenciado en la arquitectura inca de estas características que los incas hayan practicado el machimbrado. Lo que sí se ha identificado es de que hilera tras hilera, en la parte alta de las piedras, se hacía un desgaste superficial cóncavo. La pieza que iba a venir encima tenía también el desgaste convexo. Entonces, así encajaban y se autosustentaban por su propio peso. Pero al interior no hay ni placas metálicas y tampoco la técnica del machimbrado. Piezas líticas como esa pueden ser interpretadas de otra manera. Sabemos que los incas en la parte alta de los muros colocaban piedras con salientes, con protuberancias, las piedras clavo. Esas servían para el amarre de los techos o de la estructura que ésta comprendía. Aquí es preciso hablar de las técnicas que debieron aplicar los incas para partir las piedras. Muchas veces el presente nos ayuda a entender el pasado. Hay picapedreros modernos que parten rocas simplemente por cambio de temperatura. A la roca le hacen un canal superficial, después generan abundante fuego. Cuando la roca está en su punto más caliente, le agregan agua helada. Eso es física básica. Cambio brusco de temperatura de un cuerpo, fractura. Pero de ahí, para obtener mejores acabados, se obtenía por martilleo, con jiwaya o hematita, esta piedra dura. Y también los desgastes por fricción, ya que se debió emplear como abrasivo arena de los ríos, cuarzo,
y así se obtenían desgastes interesantes. Experimentos demuestran que sí se puede hacer esto por medios humanos. El doctor Luis Barreda Murillo tuvo otro interesante hallazgo. Al hacer una excavación al lado del muro fino del Coricancha, identificó en cierto estrato polvillo de andesita. Eso demostró que los bloques líticos eran traídos de la cantera relativamente trabajados, pero que eran finalizados in situ, practicando lo que en arquitectura se llama el ensayo-error, probando muchas veces hilera tras hilera, desgastando hasta que encaje a la perfección. Entonces, el resto de ese polvillo fue a los costados, el mismo que fue identificado por este insigne arqueólogo. Muchos mencionan a este bloque lítico, a manera de una tina, como la fuente viajera, porque efectivamente en cierto tiempo estuvo en el Museo de Arqueología de Lima, y de ahí los cosqueños de corazón hicieron un petitorio para que regrese a este lugar, porque todos lo concebían como una pieza inca, ¿no? Incluso se ha logrado a tergiversar y a creer que aquí se vertía la bebida sagrada oaja para que el sol al mediodía sacie su sed. Si bien es cierto que Garcilaso menciona que en el Coricancha existían 5 fuentes de aguas, no se refería a este bloque lítico, sino se refería a caídas de agua, como las que tenemos en Tipón, en Tambo Machay, que debieron existir en número de 5. El arqueólogo Ítalo Berti identificó que este bloque lítico es del periodo de transición y no de época inca. Lo más probable es que sirvió de jacuzzi a los curas dominicos. Esta fuente también está presente en una de las ilustraciones que hizo George Squire, que convivió un corto tiempo en este lugar. Si existió el ídolo principal al sol o Punchao, en ciertos tiempos debió ser colocado en este gran nicho, y este se alinea exactamente con la primera salida del sol en el solsticio de verano, 22 de diciembre. Ese hecho no debió ser un hecho casual, porque ese día el sol, el Ausangate y este nicho forman una línea recta, porque la astronomía ejerció una influencia importante en las construcciones inca. Estas protuberancias, que generan mucha curiosidad, fueron estudiadas por Oscar Corbinson. Él demostró que son una especie de calendario solar, porque alrededor del mediodía la proyección de sombras que proyectan varía a lo largo del año, porque el sol no siempre sale del mismo lugar. En junio sale del este, en diciembre sale del sureste. Entonces, al atravesar al mediodía por estos sectores, la proyección de sombra que generó fue distinta. Eso pudo ser medido por los astrónomos inca. En el terremoto de 1950, el frontis del muro testero del templo católico colapsó. Después de ello, en las restauraciones se aprovechó para retrocederlo algunos metros, con la intención de mostrar el gran nicho que se ubica al interior del muro curvo, donde probablemente estuvo alojado el ídolo Apunchao. El doctor Alan García Pérez, en su primer gobierno de 1985 al 90, decretó un decreto supremo para expropiar áreas aledañas al Coricancha. Pero quien lo llevó a la praxis fue el alcalde Daniel Estrada Pérez. Él consiguió $1.200.000 americanos y pagó a los propietarios para que abandonaran el lugar. Después se ordenó demoler las construcciones modernas para luego realizar investigaciones y construir un museo subterráneo con las piezas que se hallaran. Ahí el Cosco dio un ejemplo de cómo se debe tratar a un sitio arqueológico, pues debe primar antes que los intereses privados. Nos encontramos en el majestuoso Coricancha. Si te agradó este video, dale like y comparte. Y no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, con el nombre Amadeo Valer, Desenterrando la Verdad. Muchas gracias.